Shabbat Shalom, mis pajabe Javerín. Shabbat Shalom, familia amigos. Con la ayuda del eterno Dios, hoy nos corresponde el estudio de la parashá número 9, Vayeshev, y se estableció. Eso lo vemos en el libro de Bereshit, de Génesis, capítulo 37, del versículo 1 al capítulo 40, versículo 23. Comencemos leyendo el capítulo 37, 1 en adelante. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Entonces, en esta parashá comprende de 4 capítulos muy interesantes y vitales para el futuro de la humanidad. De aquí en adelante hasta terminar las otras parashot de Bereshit, vamos a estar hablando solo sobre la vida de José. Yosef en hebreo, ¿sí? También es extremadamente importante porque tiene una visión profética de la obra redentora de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ya que tiene un paralelo y una tipología con la vida de Yosef, ¿sí? Y si analizamos más a fondo a José, vemos que era un hombre obediente a Dios, un hombre obediente a su padre, una persona noble, una persona paciente, un ser muy íntegro, una persona muy honorable, con una mente muy pura, muy limpia, con un corazón también muy limpio y con un corazón perdonador. También vemos que era una persona muy humilde, nada arrogante. Recordemos que durante toda la vida de José nunca vemos que él tuvo ser arrogante, porque él llegó a ser el segundo del faraón, llegó a ser el gobernador de Egipto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere hablar el Eterno en ese momento a todos y cada uno como hijos de él? Que nosotros debemos ser íntegros, que debemos de ser verdaderamente esos hijos que Dios quiere que seamos. Recordemos lo que nos dice el libro de Filipenses 8:4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, el Eterno aquí nos está hablando de que debemos de llevar una vida recta delante de que seamos amables, que si hay alguna virtud en nosotros, que verdaderamente seamos ese testimonio como lo fue y lo vamos a ver a través de las parashot, la vida de José. Como dijimos, una persona muy íntegra, ¿sí? Y aquí durante toda la parashá vemos que habla sobre la familia de Jacob y con sus hijos. Él se estableció en Canaán con sus 12 hijos, con sus mujeres, ¿sí? En ese momento ya Jacob tenía 115 años, ¿sí? Recordemos que Jacob tuvo 2 esposas, Lea, con la cual tuvo 6 hijos, y Rachel, la cual tuvo 2 hijos. La verdad era la que más amaba. Y también tuvo 2 concubinas, que una fue Bilha, con la cual tuvo 2 hijos, y Silpa, también con la cual tuvo 2 hijos. Entonces, a través de la parashá, Dios nos vamos a analizar una parte en la cual nosotros no debemos de caer en esos errores, ¿sí? Porque vemos desde el comienzo de la parashá que Jacob tenía una preferencia por uno de sus 12 hijos, que era José, uno de los hermanos menores, ¿sí? Entonces era un joven de 17 años, entre todos sus 11 hermanos era uno de los menores.
Y José era ¿qué? Un pastor de ovejas, una persona que era obediente y amaba a Dios. Y su padre pues por eso lo quería más, ¿sí? Le tenía un especial cariño, tanto que le llegó a hacerle una túnica de muchos colores, unas vestiduras como las que usa un rey, ¿sí? Entonces, con más veras tenían los hermanos problemas con José. Pues ya entró la envidia, entró el rencor contra su hermano, ¿sí? Y pues no era, si lo vemos a través de la parasha, no era culpa de José. Pues si queremos alguien tendría la culpa, pues sería en ese momento Jacob, su padre, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque él lo prefería a él. Entonces el Eterno aquí nos quiere en ese momento enseñar a nosotros que no cometamos esos errores, que cuando tenemos nuestros hijos, que no tengamos ninguna preferencia por ninguno de los hijos. Recordemos que todos somos diferentes. Recordemos que todos tenemos temperamentos diferentes, pero entonces que el Eterno nos ayude a nosotros como padres de familia a poder saber manejar la situación de cada uno de nuestros hijos. Recordemos que todos son diferentes. No podemos tratarlos a todos de la misma forma. Usted no es casado, pues también es un espejo para que el Señor le está mostrando, para que cuando usted se case, cuando tenga hijos, que el Eterno le dé la sabiduría para saber manejar cada situación con cada uno de sus hijos. También vemos que José era una persona que tenía sueños y no eran cualquier clase de sueños, eran sueños proféticos. Y él se los contó a sus hermanos, se los contó a su padre y pues vemos que en esos sueños él iba a ser como superior y todos tenían que inclinarse ante él. ¿Y qué pasó? Pues que su padre lo regañó y sus hermanos pues se burlaban de él y más le cargaban más envidia, ¿sí? También vemos que en cierto momento Jacob envía a José a mirar dónde están sus hermanos. Sus hermanos, después de caminar un gran terreno, preguntarle a una persona dónde los puede localizar, le dieron indicaciones dónde estaban y allá llegó José y sus hermanos que dijeron, aquí ya llegó el soñador. Y después vemos ahí que una trama en el cual lo venden como esclavo para Egipto, ¿sí? Y vinieron a decirle a su padre de que una bestia lo había matado y le mostraron la túnica untada de sangre, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué pasó con Jacob? Que inmediatamente se entristeció y él que confesó que hasta la muerte iba a llorar a su hijo. Todo eso pues que creó más rencor contra los hermanos de José, pero ya él lo habían vendido. Vemos que él pues sufrió, fue esclavo y por la situación de la esposa del faraón también fue a la cárcel injustamente, pero más adelante vemos que él llegó a ser una persona importante en el reino del faraón hasta llegar a ser ¿qué? El segundo, como le hemos dicho antes, ¿sí? Y ¿qué nos quiere el Eterno también mostrar a nosotros en ese momento? Que si nosotros estamos pasando por una situación difícil, porque como recordemos que la vida de José no fue nada fácil, y si nosotros o alguno está pasando por un momento difícil, pues no desesperarse, sino decirle a Dios que le muestre el porqué de esa situación, ¿sí? Tal vez nosotros no la comprendamos, pero Dios para todo tiene un plan. Y lo más importante es que en todo esto, de la situación de José con sus hermanos, con su padre, todo esto era un plan de Dios, ¿sí? Todo esto que estaba sucediendo va dentro de los planes de Dios. Miremos lo que nos dice el libro de Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
Entonces aquí el Eterno nos está hablando a nosotros que todas las cosas nos ayudan para bien. Así nosotros no lo comprendamos, pero que veamos por medio del Espíritu Santo que nos revele el porqué de una situación y como nos está diciendo la palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces vemos que la vida de José fue de luchas, pero terminó en victoria. Y algo bien importante es que el plan que tenían sus hermanos para algo mal fue más bien para bien, ¿sí? Y también veamos que José era una persona que odiaba el pecado, ¿sí? Y tenía un temor a Dios, ¿sí? Entonces esto hizo que Dios lo bendijese día tras día, ¿sí? Entonces que nosotros, por más que tengamos una situación difícil, no desfallezcamos, que si no vemos unos resultados, pues sigamos clamando al Eterno, no permitamos que nuestra fe se agote, que nuestra fe se canse, porque si nosotros nos cansamos, pues quiere decir que estamos como perdiendo la confianza en Dios, que no lo permita el Eterno que lleguemos a tener esa situación, y más bien poner el Espíritu Santo, aceptar lo que nos está pasando y pedirle a Dios el porqué de una situación, ¿sí? Entonces que el Eterno nos ayude a superar cada dificultad y lo más importante, nunca quitar la mirada de Dios, porque José tuvo momentos bien difíciles, desde el momento en que sus hermanos lo odiaban por todo. Ahí nunca vemos que él hubiese enfrentado a sus hermanos, sino que siempre fue obediente a su padre y obediente a Dios. Entonces, así que nosotros seamos obedientes y que cuando nosotros estemos leyendo la palabra día a día, que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos hable a través de la palabra. La Actará, los profetas, lo encontramos en el libro de Amós, del capítulo 2, del versículo 6 al capítulo 3, versículo 8. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desválidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando su santo nombre. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados beben en la casa de su Dios. Acá el profeta nos está declarando un juicio y un castigo contra Israel, porque el pueblo estaba saturado ya de pecar, se habían apartado de los mandamientos de Dios, hacían lo contrario de lo que se les había enseñado y predicado a través de todos los profetas. Tomaban sobornos, explotaban a los acreedores, como dice la palabra, por un par de sandalias, por un par de zapatos, dice otra traducción, ¿sí? Entonces se les está detallando uno a uno los pecados que el pueblo había cometido. También vemos la explotación y la manipulación del rico sobre el pobre. Y también vemos que existía la explotación sexual, la inmoralidad sexual que otros pueblos tenían. Ellos desafortunadamente se copiaron de las malas costumbres de ellos. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios, ¿sí? Pues ahí vemos que había injusticias, pero no eran injusticias de otras naciones contra Israel. Era injusticia entre ellos mismos, los ricos contra los pobres, los israelitas ricos contra los israelitas pobres, ¿sí? Vemos que a través de la lectura vemos que los ricos despreciaban a los pobres, los humillaban
y en muchos casos los ataban y los miraban como una basura. También luego vemos que Dios les recuerda que Dios los había protegido, los había guardado de los pueblos enemigos, y que como ellos, el pueblo había rechazado esos líderes espirituales que Dios les había enviado, pues Dios les advierte que les iba a llegar un severo castigo por desobedecer los designios de Dios. Entonces, hoy Dios nos está diciendo lo mismo, que va a llegar el día del juicio severo contra la humanidad por despreciar, ¿qué? Por despreciar la palabra de Dios, por despreciar a Dios, ¿sí? Vemos que al rico de nada le va a servir que sus riquezas, porque de todas maneras va a llegar un juicio de Dios por haber explotado, por haber humillado, por haber maltratado al pobre, ¿sí? Como nos dice ahí mismo la palabra, ni el más fuerte ni el más valiente podrá escapar de la destrucción, de la ira y del juicio de Dios, ¿sí? Hoy en día lo vivimos en el mundo entero, vemos la desigualdad en muchos campos, ¿sí? El rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre, ¿sí? El rico puede explotar, puede oprimir, puede humillar acá en la tierra, puede hacer lo que sea, pero cuando Dios está viendo todo, ¿sí? Y a Él no se le va a escapar nada. Y nos va a pedir cuentas a todos y cada uno. Como decimos, no va a haber escapatoria para nadie. La Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, lo vemos en el libro de Hechos, el capítulo 7, de los versículos 9 al 16. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Acá en esta porción vemos a Esteban dando un discurso ante el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín estaba conformado de 23 a 70 rabinos o sabios que constituían en cada ciudad de Israel y que hacían la función de juez, ¿sí? Entonces aquí vemos que está ante el Sanedrín en una defensa por predicar la palabra de Dios, como lo hacían Yeshua y sus apóstoles. Entonces Esteban fue un precursor de todos los defensores de la fe bíblica contra aquellos que distorsionaban la palabra del Eterno, aquellos que iban en contra de la palabra del Eterno, aquellos que se oponían, ¿sí? Entonces, vemos que Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios, habló con autoridad ante esos líderes religiosos. Les puso ante el Sanedrín muy brevemente la vida de José. Y una vez más vemos cómo se resaltan los sufrimientos y sacrificios que experimentó José, que a pesar de la envidia de sus hermanos, nunca renegó y siempre cayó. En José, pues como dijimos al comienzo de la parashá, es una tipología de Yeshua. Veamos algunos aspectos, ¿sí? Ambos fueron amados por sus padres, tanto José como Yeshua. Ambos fueron aborrecidos por sus hermanos. Contra ambos hubo conspiración. A ambos se les despojaron de sus túnicas. Ambos fueron llevados a Egipto. Ambos fueron vendidos como esclavos, vendidos como precio de esclavo. Ambos fueron tentados. Ambos fueron acusados falsamente.
ambos fueron condenados y ambos fueron exaltados después de qué, después del sufrimiento. También vemos que ambos perdonaron a quienes les hicieron el daño, ¿sí? Ambos salvaron a su pueblo. Y así existen muchos paralelos entre Yosed y Yeshua, nuestro Mesías. ¿Y todo esto para qué? Para que nosotros miremos cómo podemos tratar de llevar una vida ejemplar, como la llevó Yeshua, como la llevó Yosed, ¿sí? Y nuestra misión acá en la tierra es predicar la palabra a este mundo que está ciego y terco y que no quiere escuchar la voz de Dios, o cree escuchar la voz de Dios, pero a su forma y no a la forma que Dios desea para una vida eterna. Amén. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Shabbat Tov, una semana de bendición para todos.